Buah, nada, que no lo encuentro. ¿Qué estás buscando en ese aparato? Pues que quería ir a dar un paseo y quería ir escuchando Getafe Voz. Pero no recuerdas que solo se emite por internet. Ya, claro, pero no querrás que me lleve el ordenador por la calle, ¿no? No, hombre, ahora tienen nueva aplicación para tu smartphone Android. Solo pon Getafe Voz en el Play Store de Google e instálatela para escuchar todos sus programas. ¿Nueva aplicación para el smartphone? Pues ahora mismo me la instalo. Estos de Getafe Voz no paran. Bueno, y la caña que les queda por dar. Ya te digo. Estás escuchando Getafe Voz. Habla, pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guardes silencio. Habla, pueblo, habla. Habla, pueblo, sí. No dejes que nadie decida por ti. Habla, pueblo, habla. Hola, buenas tardes oyentes de Getafe Voz. Habéis oído la sintonía de Getafe Habla. Hoy no es viernes, como todos sabéis, el lunes son las 7 de la tarde. Pero como siempre, Getafe Voz intentando estar pues lo más cerca posible de la actualidad y sobre todo de ser ese altavoz que yo creo que los ciudadanos siempre necesitan. Y hoy, como sabéis, como os hemos anunciado esta mañana en el programa de las mañanas, tenemos con nosotros a Ada Getafe y a Equo Getafe. Nos acompañan en la mesa Fidel Insúa, de Equo Getafe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Marisa, buenas tardes. A ver si lo digo, ahora no me equivoco. Héctor. Sí, soy Héctor. Hola, buenas tardes. De Ada Getafe también. Los que estéis un poco al día de la actualidad, como sabéis, ha sido noticia. Además, ha sido mucha la noticia que han generado estas dos formaciones políticas, además en los últimos días. Por un lado, la semana pasada se anunciaba, no sé si recuerdo más, el jueves o el viernes, cuando mandabais el comunicado. Ahora mismo no recuerdo si fue el jueves o el viernes. El jueves, creo recordar. El jueves, yo creo. Se mandaba el comunicado en el cual, digamos que ambas formaciones llegaban a un acuerdo de convergencia para ir juntos a las elecciones municipales que tenemos cerquita en mayo de 2015. Y hoy nos enviabais a los medios de comunicación otro comunicado en el cual se hablaba de vuestra no participación o vuestro no deseo de participar en el proyecto de Ganemos Getafe, que luego entraremos en ello. Pero yo creo que esto es como todas las cosas, vamos a empezar por el principio y si os parece, primero vamos a entrar a valorar ese acuerdo, cuáles han sido las razones, los motivos por los cuales vuestras dos formaciones políticas, que hasta ahora trabajabais separados, ¿vale? Aunque unidos seguro en muchos proyectos, pero cuáles las razones que os han empujado a uniros de cara a las elecciones municipales. Bueno, pues voy a empezar hablando yo. Vamos a ver, aquí desde el principio de Ada Getafe, nuestra idea ha sido la de converger con el mayor número de personas y de identidades que pudiésemos, porque consideramos que las soluciones las tenemos que dar entre todos y entre todas. Desde Ada Getafe salió una iniciativa que era la de Audita Getafe, que por cierto presentamos este sábado 11 en el Centro Cívico de Juan de la Cierva, y le abrimos a toda la ciudadanía de Getafe la posibilidad de trabajar en ello. Equo recogió el testigo y comenzamos a trabajar juntos. En ese trabajo juntos, en ese esfuerzo, en ese roce, pues se generan los cariños. Entonces nos dimos cuenta de que una gran parte de nuestros objetivos eran comunes, que teníamos mucho feeling a la hora de trabajar y que pretendíamos un Getafe muy, muy parecido. Entonces, una cosa lleva a la otra, empezamos a rodar, empezamos a trabajar y decidimos que si aunábamos esfuerzos sería mucho mejor para todos. Entonces, a partir de ese trabajo, a partir de esa auditoría, a partir de ese roce, de esa forma de trabajar, pues hemos decidido que tenemos un objetivo común y que vamos a trabajar juntos en ese objetivo común. Y, por supuesto, abiertos a trabajar con toda la gente que tenga ese objetivo común y que podamos, entre todos, buscar ese bienestar o ese Getafe que queremos. Sí, básicamente un poco lo que comenta Héctor, ¿no? Desde Equo, desde la ecología política, el trabajo cooperativo ciudadano es uno de los pilares. Se puede ver desde Europa cómo está confeccionado el Parlamento Europeo, cómo está el Partido Europeo confeccionado, hasta las últimas elecciones europeas aquí, la confluencia de Equo, la confluencia mayor de partidos
que se presentaron, y siempre desde el trabajo. La clave es trabajar cooperando desde la ciudadanía para elaborar herramientas para los ciudadanos. Entonces, cuando nos propusieron desde ADA Getafe ese trabajo de crear y de diseñar y de avanzar en una herramienta que estaba en germen, pero había que avanzar para que cualquier ciudadano de Getafe pudiera auditar las cuentas, es decir, que cualquier ciudadano supiera exactamente qué se hacía con sus impuestos, nos pareció a ECU, Getafe, un área de trabajo impresionante, porque empoderaba a la ciudadanía para poder, digamos, controlar absolutamente cada céntimo que ellos ponen en sus impuestos. Y además, ese control, porque muchas veces el ayuntamiento dice, voy a destinar X dinero a esto, luego no lo destina. Luego la realidad es que invierte cero. Pero hacer ese control y saber que ha invertido cero, primero nos demuestra el talante, el cariz y las prioridades de cada ayuntamiento, de este actual de Juan Soler y la anterior de Pedro Castro, apoyado por Izquierda Unida, nos da qué cariz tiene, cuáles son las prioridades, si son ciudadanas o no, normalmente suele ser más el no, y sobre todo nos ayuda a entender qué otro modelo de ciudad es posible, no desde la utopía, sino de los datos. No desde deseos, sino de cuentas reales. De que este dinero bien invertido en esta área generaría más empleo, generaría más sostenibilidad, generaría una ciudad mejor del bien común para todos. Y en ese espacio de trabajo estuvimos muy, muy cómodos. Primero, por el objetivo. Y segundo, por la forma de trabajo absolutamente horizontal, absolutamente asamblearia, absolutamente abierta, como nos solemos trabajar en ECUO, y abierta a todo el mundo. Y ahí siempre van a encontrar a ECUO y siempre desde la horizontalidad, la transparencia y el trabajo por el bien común vamos a estar a gusto. Y de ese roce surgió ese cariño y surgió sobre todo la complementariedad de miras. Porque las soluciones no están en una ideología, la verdad no está de una parte, sino la verdad y las soluciones realmente es una visión prismática que aúna diferentes visiones complementarias, que es la riqueza y es lo que podemos entre todos generar otro Getafe, pero entre todos. No es desde arriba como una verdad absoluta, sino construyendo con cada ciudadana y con cada ciudadano de Getafe esa transformación. Entonces, la herramienta de ahorita de Getafe me pareció fundamental y además en esa sinergia seguir trabajando y ahondando, en este caso con ADA Getafe, por la confluencia comentada. Habláis de, creo que es bastante relevante, por eso sobre todo pues una de las cosas más importantes por las que estáis aquí, el hecho de que dos formaciones políticas, en nuestro panorama no suele ser habitual el hecho de que la gente, digamos, se anticipe a los procesos electorales. Sabemos que parece que todo el mundo está esperando a que pasen los procesos electorales para que esos acuerdos se hagan luego, pues a oscuras o sin luces de vivo. Vosotros lo habéis hecho público, lo habéis hecho transparente de punto de vista, desde el primer día, lo habéis puesto ahí encima de la mesa, además con antelación y yo creo que eso es de agradecer. La cuestión que siempre se plantea cuando se habla de todos estos movimientos de convergencia, o mucha gente que piensa que la gente no se tiene que unir, hablan de la dificultad que luego llega en hacer el proceso. Es decir, como todos sabemos, ven en unas elecciones municipales y habrá un proceso pues, para hacer una lista, para hacer etcétera, etcétera, etcétera. Esos problemas que siempre llegan a todas las formaciones políticas cada vez que los seres humanos tenemos esta costumbre de juntarnos y presentarnos a esto que se llama democracia. ¿Ese proceso lo tenéis definido? ¿Cómo lo vais a llevar adelante? Hay algo claro. Estás hablando desde una perspectiva de política convencional. Sí. Se generan esos problemas cuando no estás hablando de una formación horizontal. Se generan esos problemas si no tienes una forma absolutamente asamblearia de trabajar. Y se generan esos problemas si no eres radicalmente horizontal, asambleario, democrático. Si no eres radicalmente democrático, si no eres asambleario y si no eres horizontal, se te generan esos problemas. En el momento que 2, 3, 5 o 26 colectivos se junten de una forma horizontal, de una forma asamblearia y de una forma radicalmente democrática, no surgen esos problemas. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos una voz, porque todos y cada uno de nosotros contamos lo mismo y todos y cada uno de nosotros y de nosotras
podemos estar en un sitio o en otro. Es decir, nosotros no creemos en las personalizaciones, nosotros no buscamos el número 1 o el número 7 de la lista, nosotros buscamos una transformación real. Como lo que realmente se busca es el empoderamiento popular y un poder popular real, no podemos tener ningún problema a la hora de hacer una lista, porque la lista, al fin y al cabo, será algo que tengamos que presentar para poder estar en ese ayuntamiento y que entre todos haremos, y sin ningún problema. Hay un pequeño detalle, por ejemplo, aunando lo que comenta Héctor, en el caso, pongo ejemplos prácticos de ECUO, ¿no? Si os fijáis, en ECUO lo que se habla no son de secretarios generales, no se habla de presidentes de partido, se habla de coportavoces. Coportavoces además paritarios. Coportavoz significa que su voz es la voz de todos, lo que todos convergen en trabajar en ese ámbito. Entonces, no es una estructura jerárquica, sino es una estructura asamblearia. Entonces, ahí no hay ningún tipo de problema, ni de choque, ni de roces a la hora de establecer los ámbitos de trabajo y a la hora de presentarse listas, como se ha demostrado, por ejemplo, hace este año, en europeas, juntando a prácticamente una decena de partidos, sin ningún tipo de problema, incluso con procesos de primarias abiertas y demás. Si se quiere cambiar la política tradicional por la política de ciudadanos. Ese proceso de primarias, por ejemplo, digamos que ECUO sí que, bueno, pues ya se ha presentado a las elecciones europeas y demás, sí que lo lleváis en vuestras normas, si está el hacer ese proceso de primarias. Estaríamos hablando de hacer primarias abiertas en Getafe. Los procesos se irán llevando, depende cómo vayan surgiendo las sinergias ciudadanas. En ese momento todavía queda mucho tiempo. Veremos los procesos mejores para que cuanta más ciudadanía se implique y cuanto más ciudadanía participe. Eso es, en cada espacio habrá que analizar entre todos y entre todos los ciudadanos de Getafe cuál es la mejor forma que sea la formación o lo que sea la propuesta que sea el ayuntamiento, sea la cadena de distribución, sea el vínculo de la ciudadanía hacia el ayuntamiento. No es para tener 1 o 2 o 4 concejales, no. Queremos que la gente que está ahí trabajando sea una mera cadena de distribución de lo que realmente la ciudadanía quiere. Eso se llama democracia radical, una democracia demostrado inclusive otra forma de hacer democracia, como puede ser la democracia directa que se hizo en el Parlamento con el diputado de Compromís, Baldoví. Democracia directa, que lo que votaba era lo que había decidido un grupo de ciudadanos que habían entrado en la página web de forma abierta. Eso es transformar la democracia y hacer la democracia cercana a los ciudadanos, porque lo que queremos tanto en ADA Getafe como en ECUO Getafe es que los ciudadanos, en este caso de Getafe, decidan qué ciudad quieren y cómo la quieren y cómo se debe gestionar. No queremos que existan rectas mágicas, hay que hacerlas entre todos y de forma horizontal, y ahí convergemos 100%. Claro, lo que pasa que vosotros sabéis, bueno, mejor que yo, nosotros aquí en los estudios de Getafe Voz han pasado por aquí todo tipo de formaciones políticas, bueno, han pasado las vuestras, han pasado las más tradicionales, por llamarle de alguna manera, y siempre escuchamos, como decía Héctor, ¿no?, que somos más democráticos. Nosotros hemos escuchado aquí que primarias clásicas, bueno, primarias cerradas en los partidos políticos tradicionales son democráticas. Entonces, claro, cuando hablamos de democracia, pues claro, cada uno... Es el problema de las palabras, que muchas veces cada uno le damos una acepción. Por eso yo le decía entrar más en detalles, en procesos, si puede ser, pues para diferenciar las palabras. Porque todos podemos decir que vamos a hacer proyectos democráticos, pero cada uno entendemos por democracia unas cosas. Ya te digo que yo he escuchado, nosotros hemos tenido aquí hace poco, hoy se nombra la candidata del Partido Socialista Obrero Español a la alcaldía del municipio por primarias cerradas, y conversación que tuve yo personalmente con ella me decía que era democrático eso. Yo considero que no, pero cada uno tenemos tradición, por eso... No son las etiquetas, sino nosotros lo hacemos, tú, ciudadano, pon las etiquetas que quieras. Nosotros lo hacemos transparente, horizontal y de esta manera abierta. Las etiquetas, ponerlas vosotros. Las etiquetas no da igual. Lo que queremos es transformar la conciencia ciudadana para poder transformar la ciudad. Por eso me pregunta, por explicar un poco más los procesos para ver si de esa manera, digamos, conseguíamos diferenciarlo para que no utilicemos todas las mismas palabras, que muchas veces el lenguaje pues es un poco... Bueno, pues puede llegar a traicionar cada uno, porque claro, si tú usamos las mismas palabras, pues al final lo mismo no queremos decir lo mismo o no expresamos lo mismo, pero de función de los procesos. No sé, ¿alguna cosa más queréis comentar sobre el tema de la convergencia? Sobre los procesos. Ahora existen, por ejemplo, sorteos entre iguales para hacer una candidatura. Y de hecho nosotros en ADA, para constituirnos como partido, nos hemos visto obligados a cumplir la ley de partidos y no hemos hecho un sorteo. Es decir, que dentro de la horizontalidad eso te obliga
a considerar que somos todos iguales y por lo tanto todos somos capaces de ser candidatos o de salir elegido. No elegido por mayoría, sino por sorteo entre iguales. Sí, es un proceso. Es un proceso. Y también hay otro que se utiliza en Francia en movimientos sociales, que es el de candidaturas sin candidatos. Es decir, que es la gente la que propone, yo propongo a él o te propongo a ti, y se defiende. O sea, no es una persona que... Si no es el candidato clásico que llega, se presenta y diga, yo soy el que puedo abanderar este proyecto. Es un partido el que dice, bueno, yo tengo tantos votos, yo quiero 2 candidatos. No, o sea, esto no es así. Esto es horizontal y el resultado de la horizontalidad es la igualdad. Por lo tanto, todos somos capaces de hacerlo, de ser candidato. Claro, lo que pasa es que el concepto de horizontalidad, creo que sí lo entiendo, pero sí creo que la dificultad está en ver la gente. Es decir, la gente sabe que al final, cuando lleguen las elecciones en abril, tú tienes que hacer una lista, que tienes que ponerle a uno el número 1, el número 2. Entonces yo creo que muchas veces en ese sentido está bien en parte educar un poco a la ciudadanía en ese sentido, en explicarle, como decía Marisa, porque hay otras opciones que se puede hacer de otra manera. Lo que pasa es que al final ahí chocamos con la legislación vigente que tenemos, que para poder modificarla, bueno, estamos en el proceso de siempre, tenemos que llegar a gobernar y etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que para poder llegar a eso, es decir, al final tú en la lista tienes que poner al 1, al 2, al 3, el acta de concejal es un acta personal, por mucho que pretendemos eso, de acta personal, si yo en este pueblo hemos tenido un caso en esta legislatura, si no quiero renunciar al acta, pues al final el acta es personal, es de la persona a la que está. Pero en por ejemplo. Pero de todo eso ya hemos aprendido. Entonces tenemos contemplado la revocabilidad y la rotatividad y además la dimisión antes de coger el acta, porque hay que funcionar con la normativa vigente, pero ya habiendo aprendido. Claro, por eso sí, por eso esos son los procesos a los que yo me refiero y las novedades en este caso que podéis llegar a aportar vosotros. Si bien es cierto que la revocabilidad de cargos puede llegar a chocar con alguna ley o puede llegar a chocar con la Constitución, hay una forma muy sencilla. En el momento que dejas fuera los egos, en el momento que la persona que en ese momento le toca esa coportavocía de la que hablaba Fidel y tiene que asumir un acta de concejal, dejando su ego aparte, antes de recoger ese acta de concejal, presenta su dimisión y pone su dimisión a manos de la Asamblea. ¿Eso qué nos da? Eso nos da la posibilidad de que en cualquier momento que esa persona que puede ser que no haga bien las cosas o que puede ser que la ciudadanía de una manera objetiva y trabajada diga que no es la persona más adecuada, nos deja la posibilidad de que esa persona salga sin que pase lo que ha pasado en algunos otros sitios, que yo me agarro mi acta, me hago independiente y soy el bisagra. Bueno, pues eso, dentro de un proceso radicalmente democrático, insisto, radicalmente democrático, no va a ocurrir, no puede ocurrir. La gran solución es cargarte de herramientas para que lo ya aprendido no vuelva a suceder. Por eso abogamos porque lo preestablecido, lo convencional, ya nos ha demostrado que no funciona. Como nos ha demostrado que no funciona, trabajamos día a día por poder cargar a la ciudadanía con herramientas para que ellos realmente puedan tomar decisiones, para que nadie en un momento de ataque de ego pueda llegar a hacer lo que ya se ha hecho. Ni lo queremos ni lo consentimos. Por lo tanto, trabajamos para cargarnos de herramientas para que eso no ocurra. A eso iba yo con el tema yo creo que de los procesos, creo que lo habéis explicado muy bien. Creo que, por ejemplo, el tema de las dimisiones es un tema yo creo que son esos temas que al final la ciudadanía llega. Es decir, hay conceptos que se quedan en más genéricos, pero, por ejemplo, tú estás explicando cómo evitar que pueda suceder, pues eso, lo que todo el mundo conocemos, lo que está al orden del día, lo que ha pasado en nuestro municipio, pero ha pasado de los 8.000 municipios en muchos, que la gente, bueno, pues al final se pueda llegar a quedar con su acta. Nos han unido, no te he presentado, buenas tardes. No recuerdo tu nombre. José Luis. Se nos ha unido José Luis también a la conversación de Ada Getafe, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya presentados y participas cuando quieras. Y hemos hablado de la convergencia, hemos hablado un poquito de los procesos. Y llegamos al comunicado que habéis enviado hoy a la prensa. Lo podemos resumir, no sé si os parecerá bien, con que, bueno, digamos que no queréis participar en el proyecto de Ganemos Getafe. Yo sé que eso es un titular muy malo, o sea que no es así,
pero por eso os dejo que lo expliquéis vosotros. O sea, el comunicado de hoy es que vosotros estéis dispuestos a seguir confluyendo, como bien habéis dicho, con cualquier otra formación, ¿vale? Pero que en principio no estáis por las razones que dais, que prefiero que la digáis vosotros, en el proyecto que está surgiendo, pero que la ciudadanía en general no sabemos si ha nacido ya, si existe o no. Andamos aquí con mucha duda de si ya existe Ganemos Getafe o no. Entonces, creo que lo expliquéis un poquito, el comunicado de hoy. Por ejemplo, es sintomático lo que recogiendo un poquito tu última frase, que me cuentas, no sabemos si existe o no, tenemos muchas dudas. Eso significa que hay algo opaco, que hay algo que no es transparente y horizontal. Entonces, lo que hemos manifestado en nuestro comunicado, que tanto en Equo Getafe como en ADA Getafe, tenemos muy claros que las formas son fondo. Las formas son fondo, porque no podemos llenar de grandes palabras, de grandes frases, pero al final las formas van determinando cuál es el fondo real. Y lo que no nos ha gustado y lo que creemos que se debe corregir es las formas. En el momento de que, en este caso de Ganemos Getafe, esa marca, primero existe la marca antes de existir ningún tipo de Contenido. Detrás. De hecho, se registró en Twitter. Y de hecho, se registró en Facebook y empezó a emitir mensajes. Entonces, la gente creía que ya se había formado. ¿Y quién emite los mensajes? No sabemos. ¿Con qué intencionalidad? No sabemos. Luego, es como crear la casa del tejado. Luego, el impulsor de esta asamblea, la Asamblea Ciudadana. La Asamblea Ciudadana que participa Equo Getafe. Porque la Asamblea Ciudadana, de sus inicios, consideró que había que trabajar no tanto para una candidatura municipal, sino para confluir y para un trabajo de confluencia social, de acciones sociales, denuncias sociales, y que esas denuncias sociales, acciones sociales, sirviera para cualquier formación o para cualquier ciudadano tuviera esa información, ese acceso y demás. Y ahí siempre vamos a trabajar, todo lo que sea dar herramientas a la ciudadanía, vamos a trabajar. Pero, de pronto, en una asamblea que no está ni en el punto del día, surge generar una estructura. En una asamblea, perdona, de la Asamblea Ciudadana. Efectivamente, que no estaba eso ni en el orden del día. Surge hacer una estructura previo a una marca registrada en Twitter y en Facebook. No son formas. Y esas formas están denotando de no transparencia. Y en lo no transparente, en lo que antes comentabas que la ciudadanía no sabe, ahí no podemos estar. Tenemos que ser absolutamente transparentes, horizontales, porque nos jugamos muchísimo para hacer pasos en falso. El otro día, hablando con un compañero de Eco Salamanca, que están en un proceso de Ganemos Salamanca, ¿no? Lo comentaba con Luis Esteban Rubio, uno de los grandes impulsores de Eco Salamanca. Ellos están funcionando de una forma absolutamente horizontal, cada paso es transparente, publicado, consensuado, y todo el mundo, nadie se pregunta, no sé si existe, no existe, no, saben a cada segundo qué se está haciendo, qué se está debatiendo entre todos, y es absolutamente horizontal, y se han podido sumar multitud de formaciones sociales y también políticas, y están trabajando perfectísimamente con una transparencia y una horizontalidad milimétrica. Eso es la clave. Tenemos que ser súper cuidadosos porque nos jugamos mucho. Crear estructuras sin contenido, sin base de trabajo, como por ejemplo en Audita Getafe, que estamos generando a través del trabajo, es una bomba de relojería, y esa bomba de relojería quien sale perjudicado son los ciudadanos. Porque además del famoso tema siguiendo con el tema de Ganemos Getafe, decía, lo que sabemos, yo creo, vamos, lo que por lo menos yo he visto publicado en las redes sociales y en Internet, es pues eso, que la Asamblea Ciudadana, digamos, que era la que se iba a encargar de iniciar el proceso, es decir, por eso te decía, yo creo que no existe, pues porque imagino que si van a iniciar el proceso, porque se va a iniciar, es decir, no existe todavía Ganemos Getafe como aglutinante que se entiende que puede llegar a ser de movimientos sociales o políticos para formar una candidatura, y luego además salía, digamos, ya no recuerdo si eso era de la Asamblea Ciudadana o era de Podemos directamente, porque ahí muchas veces nos confundimos, es el saber si, bueno, una serie de condiciones en cuanto a ese proceso que os decía yo, de primeras abiertas, de candidatura, revocabilidad, que también lo llevaban ellos. Hay una serie de listas de condiciones de cómo iba a ser el proceso, que creo que era Podemos el que apuntaba, digamos, esas condiciones digamos, para ellos entrar a formar parte, en este caso, del proyecto.
En principio, a lo que te refieres no son unas condiciones que pone nadie. Es la Asamblea Ciudadana de Getafe, como impulsora, decide que se vertebra ese espacio de convergencia, se va a vertebrar con esos puntos que ellos marcan, que son puntos a consensuar, puntos a trabajar, puntos que todavía no son, pero que ya ahí están. Eso es otra de las cosas que nos hacen pensar que se genera desde una supraestructura. Bajo mi punto de vista, no tiene ninguna lógica generar una marca antes que un contenido. ¿Por qué? Porque si la experiencia nos demuestra que la única alternativa real que se puede generar hoy es una alternativa desde abajo, es una alternativa de la ciudadanía, desde la ciudadanía, no podemos crear algo que esté por encima, que en este caso se llama Ganemos Getafe, se podría haber llamado de cualquier otra forma, generamos una carcasa y que nos la llenen de contenido. ¿Por qué se genera una carcasa antes? ¿Quién genera esa carcasa? ¿Con qué motivaciones? Yo no lo sé. Si yo no lo sé es porque no es transparente. Y si no es transparente, prefiero no estar. ¿Por qué prefiero no estar? Porque siempre hemos dicho y siempre diremos que luchamos y trabajamos desde la transparencia, desde la horizontalidad y desde abajo. No nos podemos creer que el espacio de convergencia real sea un espacio de convergencia que venga desde arriba. No nos lo podemos creer. Como no nos lo podemos creer, no podemos legitimarlo. ¿Por qué? Porque cualquier fallo, cualquier error de forma en los inicios de una convergencia real nos lleva al fracaso absoluto. Y el fracaso absoluto lo va a pagar todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Getafe. Eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos transformar Getafe para que los ciudadanos y ciudadanas de Getafe tengan un Getafe mejor, para que puedan vivir mejor y para atajar todos esos grandes problemas que hoy por hoy existen en Getafe. No nos podemos permitir un error de forma. Habrá gente que piense por ahí, bueno, se ha hecho mal, pero podemos arreglarlo. No, vamos a hacerlo bien. Eso te iba a decir yo, que yo creo que al final el planteamiento, porque estamos hablando al final de las formas que han estado mal. Y la pregunta ahora sería, decir, vosotros digamos que no habéis tenido contacto todavía o no os ha llegado a la Asamblea Ciudadana de Getafe, en este caso, que si son los impulsores de Ganemos, a proponeros vamos a sentarnos y vamos a ver cómo lo organizamos. No. Bueno, es que yo creo que no ha dado tiempo, no les ha dado tiempo, pero contactos hemos tenido. Es decir, que esto no es un momento especial. Sí, es especial pues porque está Podemos haciendo sus asambleas y aterrizando, digamos, ¿no? Pero nosotros en concreto, ADA, hemos tenido contactos con la Asamblea Ciudadana de Getafe cuando se llamaba Bloque Social. O sea, en mayo del 2013 estuvimos participando un grupo de la Asamblea Popular de Getafe, acudimos a una convocatoria donde planteaban unir fuerzas para luchar contra la destrucción que se estaba llevando a cabo por parte del PP y entonces acudimos. Y a la segunda reunión propusimos que pensábamos que además de los movimientos sociales no estaría mal una candidatura electoral. No definimos todavía cómo pero vamos, contando con toda la gente que estaba allí, y que podíamos empezar a pensar en ello. Pues dijeron que absolutamente no. O sea, que la Asamblea Ciudadana de Getafe no pensaba en absoluto una candidatura electoral y que había que hacer pedagogía ciudadana. Bien, entonces después, como el debate que había en la calle era si movimientos sociales o urnas, pues nosotros entramos como ADA, entramos en ese debate, fuimos al fondo del debate, organizamos las jornadas con los movimientos sociales de Getafe para que todo el mundo pudiese debatir y posicionarse sobre eso. Nosotros pensábamos que podíamos convertirnos en unas CUPs, tipo las CUPs de Barcelona, correa de transmisión de los movimientos sociales a los que pertenecemos. Es decir, que nosotros estamos en los movimientos sociales, o sea, que somos de un partido político por la fuerza de las cosas, pero venimos de los movimientos sociales. Entonces, seguimos con nuestro proyecto. La Asamblea Ciudadana no tenía proyecto electoral en esos momentos. Cuando aparece Podemos, coincide con que hay problemas internos en Izquierda Unida, pues entonces ya
parece ser que la Asamblea Ciudadana empieza a apostar, mirar hacia Podemos. Y de ahí a Ganemos. Bueno, o sea que el proyecto, yo personalmente creo que el proyecto de Ganemos Getafe, como para decirlo de forma simpática, es confuso. No sé de dónde vienen y a dónde van. Mientras que el nuestro, que empezó en mayo del 2013, no ha cambiado, sabemos perfectamente quiénes somos, lo que queremos, lo que proponemos, somos desde abajo, no vamos a ningún sitio sin los movimientos sociales y seguimos en contacto con el pueblo. Y estamos abiertos a otro proyecto de Ganemos que sea diferente. Por ejemplo, el de Leganés me parece completamente diferente. Por ejemplo, la reunión de Móstoles, donde se reunieron todos los pueblos del sur con un proyecto confluente, a mí me parece muy interesante. Y Getafe no es así. Getafe, esto lo que habéis definido los compañeros, ¿no? Que es que no entendemos muy bien quiénes son, ni de dónde vienen, ni a dónde van. Aunque sí sabemos quiénes son como personas, que a mí no me cabe duda que son buenas personas y currantes y tal, pero vienen de unas estructuras políticas, piramidales y convencionales. Partidos y sindicatos, etcétera. Y es con lo que supuestamente se quiere acabar con este famoso proceso. Y no acaban de pillar que para conseguir lo que queremos, que es ruptura y cambio, hay que adoptar otras formas. O sea, ellos siguen viendo las cosas con el prisma de siempre. Creo. Y acabo con el tema sin mencionar ya olvidándonos un poco de lo que sería Ganemos Getafe, como hemos dicho, todavía seguimos pendientes todos de ver qué sucede. Podemos Getafe en este caso, que no es lo mismo. Sí estáis abiertos en este caso a confluir con ellos. De hecho, porque en vuestro comunicado lo que decís es que no, en principio Ganemos no, pero que estáis abiertos a confluir con todo el mundo. De hecho, hace muy pocos días, gente de Podemos Getafe apareció en una asamblea nuestra y estuvimos hablando, charlando, todo estuvo muy bien, intercambiamos ideas y desde ahí, desde el trabajo, desde el roce, se hacen los cariños. Si es que no es que nosotros estemos dispuestos a converger, no, es que queremos converger, es que desde el minuto uno que existe ahora Getafe, nuestro leitmotiv es que si no estamos todos, si no estamos todas, las soluciones no están completas. Ese es nuestro leitmotiv. Equo ha demostrado en su andadura que van por el mismo camino, exactamente por el mismo camino. No es que estemos dispuestos a, no, es que estamos deseando converger. ¿Cuál es la historia? No nos vale el converger por converger, el ganar por ganar, no. Necesitamos que sea algo bien hecho, desde cuidando todos los detalles y que jamás en ningún momento haya un punto de opacidad, haya un punto de falta de democracia. No podemos permitirnos eso, no queremos permitirnos eso y no nos lo vamos a permitir, pero por el bien de todos. Y desde el respeto. Y ahora os hago la pregunta clásica, que es la última con este tema, seguro. La clásica, porque os lo van a hacer en todos los lados y si no lo hago yo van a decir que es porque no lo es. No es un problema de personas ni de egos. Sabemos los clásicos, sabemos que en esta sociedad humana al final todo el mundo acaba diciéndonos que no, es que yo quiero controlar es el clásico. Es decir, como nos debemos a los ciudadanos, como nos debemos al cambio social y ecológico de Getafe, tenemos que velar porque cualquier proceso, al menos que nosotros estemos implicados, tenemos la responsabilidad ciudadana que sea absolutamente horizontal, que sea absolutamente transparente y que sea radicalmente democrático. Y estamos 100% comprometidos con ello. Y bienvenida quien quiera unirse en ese proceso. Llámese como se llame, siempre y cuando los fines sean los mismos, las formas sean las mismas, bienvenidos. Entonces, es que vamos despacio porque vamos lejos. El objetivo no solo son las municipales de 2015. Quien piense que hay unas solas municipales se va a cambiar Getafe como la vuelta a un calcetín, creo que está muy confundido. Los cambios hay que hacerlos profundos para que sean irreversibles. Y esos cambios tienen que hacerlos todos los ciudadanos de Getafe. Y en ese compromiso estamos.
Con lo cual, cada paso no puede haber ni un paso en falso. Tienen que ser pasos transparentes que puedan ser auditados por todos los ciudadanos. Que cualquier ciudadano de Getafe sepa exactamente cada paso, Por eso nuestros comunicados transparentes, indicando de cara, de frente, para que no haya ninguna opacidad. Por eso todas las asambleas y son transparentes, publicados, cualquiera puede venir. No queremos ni un mínimo de oscuridad, porque nos jugamos mucho y cada paso tiene que ser firme para que sea irreversible. Y esos son los cambios de verdad. Ahora, yo tengo una cosa muy, muy clara, y es que vamos a conseguir ponernos de acuerdo. Se va a generar una convergencia en Getafe y estoy seguro que desde la mayor de las democracias, desde la horizontalidad más absoluta y desde los ciudadanos. Yo estoy seguro de ello, porque en Getafe hay muchísima gente muy válida, con muchas ganas de trabajar, y que al final nos vamos a encontrar en el camino, seguro. Sí, además nosotros ya tenemos el proyecto muy trabajado, es decir, cómo dar ese poder, que esto no sea solamente coger el poder el día de las elecciones, sino cómo ese poder ya inmediatamente está en manos de los ciudadanos. O sea, el poder de las asambleas, todo esto ya tenemos previsto un periodo de transición hasta que cambie el gobierno central, pero cómo sobrevivir, ¿no? Pues en este año y medio que nos va a tocar vivir con un gobierno de mayoría absoluta del PP y todas esas cosas, ¿no? Cómo explicar a los ciudadanos y cómo hacer que ellos se responsabilicen también en sus asambleas de barrio del poder político. O sea, eso ya lo tenemos muy elaborado. Esa parte del proceso que estábamos hablando antes, que yo sigo diciendo que creo que es muy importante. No quiero acabar y vamos a hablar ahora ya, porque yo creo que ya el tema, creo que ha quedado bastante claro vuestra posición al respecto en esos dos temas, y yo creo que es el momento de hablar de Audita Getafe. Yo creo que es un proyecto muy interesante, que hemos venido a hablar también de él, y que bueno, que nos contéis un poquito qué eje consiste, porque bueno, has anunciado antes, Héctor, de que lo presentáis el sábado, ¿no? ¿Es el sábado? A las 4:30 en el Centro Cívico de Juan de la Cierva. A las 4:30 en el Centro Cívico Juan de la Cierva. Bueno, pues adelantarnos un poquito qué es Audita Getafe y qué os habéis encontrado, sobre todo, que seguro que es lo más interesante. Bien, Audita Getafe surge a través de un trabajo ya previo del Observatorio Municipal, en el que es una herramienta para ir velando y observando las cuentas municipales. Muchos ayuntamientos vuelcan en una web del Estado, lascuentasclaras.com, creo recordar, sus cuentas municipales, pero son lo que ellos dicen que van a gastar, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen que van a gastar. Eso está muy bien, porque bueno, es una forma también de ver su declaración de intenciones, que no está mal. Y el Ayuntamiento de Getafe, en ese sentido, sí es verdad que bueno, lo complementa bastante. Pero es muy cojo. Yo puedo prometer, o yo puedo decir que voy a invertir en un área y realmente al final dotar o dar 0 euros a esa área. Con lo cual queríamos trabajar y desengranar y ahondar para hacer un rastreo real de qué realmente se gasta, en qué y cómo en Getafe en las diferentes partidas. Ahí nos está dando una radiografía perfecta de las políticas reales del Ayuntamiento de Getafe, porque es muy fácil hacer un titular: voy a destinar tantos miles de euros a esta acción. Si al final no lo destina, eso ya no será el titular. Entonces, es fundamental que los ciudadanos, que cualquier ciudadano, desde una persona prácticamente legal en informática hasta un superinformático, puedan controlar de una forma sencilla todo esto. Pero no es para este ayuntamiento y este gobierno de Juan Soler, sino es para de aquí en adelante en Getafe siempre. Eso es lo que decimos, de transformar la ciudadanía y que cada paso y cada herramienta sea irreversible. Sí, nos decía el chico de Barcelona del 15M que los que elaboraron estas herramientas y que luego las regalaron para que todo el mundo las pudiese utilizar, como estamos haciendo nosotros, que hay que analizar cuentas que nos parecen inocentes, como por ejemplo el presupuesto para la luz en un ayuntamiento. Pues habían detectado que en Valencia llevan 6 años presupuestando a la baja la partida de la luz, de manera que en junio ya no había dinero. Entonces, ¿qué hacían? Pedían un préstamo a un banco al 28% de interés. Tú te puedes equivocar presupuestando
un año, pero no 2 y menos 6. Entonces esa genera la deuda y luego se repartían Los las beneficios. ganancias, sí, sí. Yo creo que una de las partes más importantes de lo que se va a exponer ahí el sábado es que, una vez más, en aras pues eso, de la horizontalidad y de las ganas de que todo el mundo pueda opinar y pueda trabajar y pueda hacer las cosas, lo que nosotros pretendemos más que decirle a la gente qué es lo que pasa en el Ayuntamiento de Getafe, que también se darán datos y se darán muchas nociones de qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. O sea, últimamente publicábamos en Twitter que en el 2013 en Getafe desapareció el paro, porque el gobierno municipal destinó 0 euros al paro. Por lo tanto, o ha desaparecido o algo pasa, ¿no? Aparte de todos esos datos que tenemos y que vamos a dar, queremos dotar a la ciudadanía de una herramienta para que puedan ellos desde su casa hacer lo que nosotros hacemos, que es saber qué pasa con sus impuestos. ¿Por qué sus impuestos se gastan aquí y no allí? ¿De qué forma se están gastando y por qué se me han dicho a primero de año en los presupuestos que se va a gastar en esto, luego realmente el gasto es 0, o si se ha dicho que se va a gastar 10 porque se ha gastado 3? ¿O por qué? Si se ha dicho que era para deportes, lo que se ha hecho ha sido en gastar dinero en, no sé, en privatizar una piscina, porque no ganaba suficiente, no sé. Entonces, lo que realmente nos interesa y el fondo real de esto es el empoderamiento popular, el empoderamiento de la ciudadanía. Si tú a la ciudadanía le das herramientas para trabajar, la ciudadanía cada vez más es más poderosa y cada vez son más autónomos por el trabajo. Entonces, ese es el trasfondo real de todo esto. Sí que es cierto que hay cosas que llaman muchísimo la atención y que todos iremos allí a poner oreja porque bueno, pues porque interesa y porque gusta, pero el trasfondo real es ese: poder donarle a toda la ciudadanía de Getafe esa herramienta, enseñarla a funcionar con ella, poner nuestras manos a su disposición para que lo que necesiten, ahí estamos y podemos trabajar todos juntos y buscar pues realmente un trabajo común entre todos y ver si somos muchos, ponerle patas arriba a los presupuestos siempre. Esto llegará un momento, que ese ya sí que es nuestra utopía, ¿no?, que no será necesario, porque el ayuntamiento será el que diga: señores, esto es las cuentas claras. Hasta que llegue ese momento que alguien ponga las cuentas claras, necesitamos esta herramienta y necesitamos usarla todos. Y eso es lo que queremos, dársela a la gente para que la use. Sí, o sea, la verdad es que son datos, seguir los datos del ayuntamiento, dónde se lo gasta, dónde no, son muy significativos, evidentemente, de la política real, no de la de los medios de comunicación, la de las fotos, la de las portadas de los periódicos, cuando digo me he gastado 3 millones de euros en no sé qué, y luego al final aquello se quedó en nada. Como te apuntabas con las políticas de empleo o las políticas sociales, he subido un 20%, pero luego de ese 20% hay que ver cuándo te has gastado realmente y si te lo has gastado. Ha habido modificaciones presupuestarias de estas que salen todos los días y que luego a la ciudadanía realmente esa información no solo no es que no se le enseñe, porque muchas veces se critica, no es que no hay transparencia, se habla de la transparencia, que es verdad, pero es que además no solo no se le enseña, sino que además se dificulta todo lo posible para hacerlo comprender, que imagino que esa es vuestra labor, porque es lo más difícil, es muchas veces entenderlas. O sea, no es que muchas veces no las tengas delante, pero si nadie te las explica, para la mayoría de la gente no son accesibles, evidentemente, para la mayoría de los vecinos. Ay, perdonad. Bueno, pues no sé, si queréis apuntar algún tema más de esto de Oita Getafe o de cualquier otro tema más. Bueno, invitar primero a todo el mundo que nos está escuchando, a todos los ciudadanos de Getafe y cualquier persona que nos escuche la radio de fuera de Getafe, Madrid, que quiera venir. Vamos a intentar explicar y que la gente sepa primero el motivo, como os he explicado un poquito aquí, por qué creemos que es necesario esta herramienta, y también el uso, ¿no? Creo que va a ser bastante didáctico y creemos que de ahí va a surgir más sinergias de más gente que se empodere y que quieran sumar esfuerzos y hacer ese trabajo de control. Y a partir de estos trabajos de control y a partir de lo que comentábamos ahí, a partir de ir viendo del mal uso de las cuentas, de las arcas públicas, ahí el ciudadano automáticamente piensa cuál sería el buen uso. Si yo veo un mal uso, ya tengo que plantearme un buen uso, y ese buen uso ya empiezo a plantearme para un bien común. Y ahí es lo que decimos, la concienciación y el empoderamiento ciudadano, que nos parece fundamental. No solo ese control, sino que a través de todos y una colaboración y sinergia de todos los ciudadanos en red, en un trabajo en red,
generar ese empoderamiento. Además, yo creo que apuntabas antes, Fidel, una cosa que, a mi juicio, también es muy importante, y es el asunto de hacer propuestas reales. Vamos a acercarnos a elecciones, vamos a escuchar todos, vamos a pedir la paz Mucho en el mundo. mucho brindis al sol. La paz en el mundo, un pueblo nuevo, a ser posible que no le levanten y le vuelvan a poner, pero hay que ser realistas. Es decir, al final vivimos de los presupuestos, vivimos de los impuestos que pagamos todos, entonces no podemos prometer todo, bajar los impuestos y hacer todas las cosas del mundo. Y para eso creo que los datos más importantes son tener los datos reales de lo que al final se puede hacer. Es decir, yo puedo llegar a prometer muchas cosas, pero si no tienes los datos, por ejemplo, el nivel de endeudamiento que tenga el ayuntamiento, que es lo que te puedes encontrar en junio del 2015, pues sería hablar por hablar también. En ese caso, yo creo que siempre trabajar con los datos reales puede ofrecer soluciones reales. Claro, pero no solo trabajarlos, sino que los ciudadanos los tengan. Inclusive para esas propuestas a futuro de candidaturas puedan ver si son factibles o no con los datos reales que existen. Es una herramienta que nos parece muy clave para la ciudadanía. Y por eso trabajamos conjuntamente y queremos trabajar con todo el mundo para que cada vez esa red de Audita Getafe se extienda cada vez más. Crezca y crezca. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Fran, tenemos ahí la sintonía para ir acabando. Bueno, primero despedir. Muchas gracias, Héctor, por haber estado aquí. Marisa, gracias. Fidel. Muchas José gracias. Luis. Gracias. Y bueno, pues como sabéis, ahora a las 8 llega el programa Nos Compromete. Habla, pueblo, habla.